El Hombre Araña es uno de los superhéroes más importantes y populares de la actualidad, siendo prácticamente la cara del universo Marvel y su principal fuente de ingresos. Con algo como eso, no es novedad que se hayan realizado una buena cantidad de adaptaciones a diversos universos y medios, pasando por videojuegos, las series animadas y el ámbito cinematográfico. Pensando en esto y en el hecho de que el Hombre Araña encarnado por Tom Holland está por cerrar la que parece ser su primera trilogía, creo que vale la pena hacer un repaso por la saga dirigida por Sam Raimi, centrándonos principalmente en cómo estaba llegando al desarrollo del protagonista. Y se me podría alegar, no sin falta de razón, que lo mejor sería hacer un video dedicado al Hombre Araña de Tom Holland para prepararse para su cierre al hacer notar todo el camino. Pero el motivo de esperar para ese video se divide en dos cuestiones muy importantes. La primera es mi canal y yo subo lo que me da la gana, mientras que la segunda es un poco más obvia y es que ¿cuál es el punto de hacer la evolución de un personaje que tiene aún su desarrollo sin un cierre? Después de todo, es luego por esas ideas irreales que uno se hace sobre lo que puede pasar en la siguiente película, que más de una vez uno termina decepcionado y quejándose de la película sin fijarse en si era o no buena. Pero claro, también es posible que se me cuestione por qué hacer un desarrollo de este Peter Parker si ya se ha rumorado una aparición en No Way Home. Después de todo, quizás lo desarrollen un poco más y en ese caso... Bueno, ya veremos. Si llega a salir haré algo para actualizar el video, claro, en caso de que haga algo relevante. Ahora, sin más preámbulos, les habla Tanager, el tejedor psicoliterato, y este es el desarrollo de Peter Parker en la saga Raimi. Al principio de la cinta, Peter Parker se nos presenta como un jovencito inteligente pero retraído cuyas pocas habilidades sociales, sumado a que sus formas de interactuar se limitan a lo referente a las clases, lo hacían ser la burla de la gran mayoría de sus compañeros, al punto en que incluso el chofer del autobús se divertía al ver el abuso en su contra. Más adelante, durante la visita a la Universidad de Columbia, se nos presenta al único amigo de Peter, llamado Harry Osborn, y en conjunto con eso se nos presenta a una joven llamada Mary Jane, de la cual se había prendado a primera vista. Después, luego de que Harry se animara a hablar con Mary Jane, este toma un poco de valor para pedirle un par de fotografías para el periódico escolar, siendo ahí que recibe la picadura de la araña, lo que le hace sentirse mal y retirarse temprano, cruzándose con sus tíos solo para intentar no preocuparlos antes de quedar inconsciente. A la mañana siguiente, al ver los cambios en su cuerpo, se muestra de mejor humor al punto de intentar tomar valor para conversar con Mary Jane, sin lograr conseguir nada y perdiendo el autobús para ir a clase. Más adelante, a la hora del almuerzo, Peter va descubriendo un par de nuevas habilidades, metiéndose en problemas con Flash Thompson. Aquí sigue siendo mucho más pasivo con respecto a su forma de ser, lo que se muestra durante la pelea con Flash, en donde se sorprende al no recibir ni un golpe, tomando valor solo para una vez golpearlo. Pero la victoria le dura muy poco, pues tras un par de segundos comienza a notar la sorpresa en los rostros de los demás, lo que lo asusta y lo hace escapar de la escuela, lleno de dudas sobre lo que le está sucediendo realmente. Pero luego de ver a la araña en el callejón y recapitular lo ocurrido, ata los cabos y descubre la verdad, siendo presa de una euforia al probar el alcance de sus poderes, al punto de olvidar un compromiso con su tío Ben, llegando tarde a casa y encontrando a Mary Jane luego de una discusión con sus padres. Es aquí que tienen una primera verdadera conversación, derribando la imagen ideal y fantasiosa que tenía de ella, siendo la primera vez que ambos se reconocen como iguales. Pero la oportunidad se pierde con la llegada de Flash, el cual se lleva a Mary Jane de paseo en su nuevo auto y, producto de su inseguridad y la madurez propia de su edad, deduce que aún no puede estar con ella porque primero debe mostrarle que es mejor que los demás, de la única manera que se le ocurre, comprando un auto mejor que el de Flash. Es así que comienza a buscar un automóvil barato y justo antes de rendirse, ve una oportunidad, ganar $3,000 por soportar 3 minutos en una pelea. Aquí, confiado en que sus poderes le darán la ventaja, comienza a practicar con sus habilidades y diseñar un traje para disimular su identidad. Esto comienza a preocupar a sus tíos, lo que provoca que, cuando Peter se va al lugar con la excusa de ir a la biblioteca, su tío Ben lo lleva con la esperanza de recuperar un poco de la confianza de su sobrino, intentando darle un consejo sobre cómo el poder hacer algo no te da el derecho de hacerlo, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con esto, Peter se cuestiona sus acciones por un segundo, al ver cómo quizás no usaba sus habilidades de la forma correcta, lo que lo llevó a reaccionar como cualquier adolescente cuando un adulto le da una respuesta que lo confunde, actuar a la defensiva y tratar mal al consejero con la esperanza de irse sin más.
La pelea sale bien y consigue ganar sin mucho problema, pero hay un problema. El hombre se niega a darle su recompensa, alegando que la pelea no fue en los términos deseados. Peter se molesta, pero se retira sin más, viendo a un ladrón salir a toda prisa y deseoso de llevarse una pequeña victoria, lo cual lo lleva a dejar ir al ladrón, un error que lo perseguiría por mucho tiempo. Saliendo del lugar, se encuentra con una aglomeración de personas y descubre que han baleado a su tío, quedándose con él en sus últimos momentos. Mientras la tristeza lo inundaba, la policía mencionó el lugar por donde escapaba el ladrón, por lo que Peter, inundado por la rabia y el deseo de venganza, se lanza en su persecución, golpeándolo y acorralándolo hasta que descubrió su verdadera identidad. Era el ladrón que había dejado escapar. Esto, sumado a la caída del hombre, lo marcaron al punto de no volver a usar sus poderes. Sin embargo, en la noche luego de su graduación, Peter habló con la tía May, recordando lo dicho por su tío, y decidiendo usar sus habilidades de la mejor forma posible, ayudando a los transeúntes y frustrando asaltos como el Hombre Araña. Pasa el tiempo y Peter se va a vivir con Harry a la ciudad, consigue un trabajo como fotógrafo e intenta equilibrar su vida personal con la heroica, tanto como puede, llegando a una cierta estabilidad en la que, si bien descubre que Mary Jane comenzó a salir con Harry, al menos comienza a tener una relación un poco más estrecha con ella. Sin embargo, durante el Festival de Unión Mundial, donde fue a sacar algunas fotografías para vender al Clarín, se encontraría con su primer enemigo. Sale a enfrentarlo, pero esta vez es diferente. El Duende Verde cuenta con armas y habilidades que van casi a la par con las propias, por lo que en esta ocasión no puede hacer más que ahuyentarlo y salvar a Mary Jane, llevándola a un lugar seguro antes de despedirse, decidiendo que detener al Duende Verde es su responsabilidad. Tiempo después, Peter vuelve a enfrentarse con el Duende Verde siendo neutralizado por él mismo, quien comienza a hablar con Peter para intentar reclutarlo para sus fines, alegando que independientemente de sus buenas acciones, aquellos a los que protegía terminarían odiándolo y volteándose en su contra tarde o temprano, y Peter, a pesar de no aceptar ayudarle, comienza a cuestionarse si de verdad hace el bien para proteger a la ciudad. No obstante, después de salvar a Mary Jane de un asalto y de rescatar a un bebé de un incendio, opta por descartar por completo la propuesta del duende, quien lo ataca y logra hacerle daño, pero Peter consigue escapar del incendio llegando a una cena de acción de gracias muy apenas. Sin embargo, su calma no dura mucho. El Duende Verde ataca a su tía y le deja en claro un mensaje. El Duende Verde sabe quién es y puede ir por él o por su tía en cualquier momento, lo que lo lleva a estar con su tía tanto como sea posible para estar al pendiente en caso de que llegue el duende, al punto de dormir ahí y soñar en repetidas ocasiones con que el duende iría por él. Entre todo eso, Mary Jane llega a conversar con él, en un punto en el que Peter le explica de forma indirecta sus sentimientos, a lo que más tarde la tía May le hace ver que había dejado un punto vulnerable para ser atacado por el Duende Verde. Esto nos lleva a la batalla final, donde Peter se enfrenta al Duende Verde y consigue salvar a Mary Jane y a los rehenes del Duende a duras penas, logrando luchar y derrotar al Duende Verde. Pero este tenía un plan de respaldo, con el que Norman termina cayendo frente a Peter, mientras le pide como última voluntad que Harry nunca sepa nada de esto. Es aquí que Peter, consternado por el fallecimiento del padre de su amigo, se las arregla para llevarlo a su casa, siendo descubierto por Harry, quien lo culpa por todo y jura venganza en contra del Hombre Araña. Después del funeral, Peter consuela a Harry y luego de aquello conversa con Mary Jane, donde ésta le confiesa que lo ama. Peter recuerda lo ocurrido con el Duende Verde, entendiendo que cualquiera cerca de él corre un gran peligro, así que decide rechazarla, retirándose con la determinación de dedicar su vida a ser un hombre que pueda proteger a los demás, siendo así el Hombre Araña. Claro, esa fue su decisión, pero la vida es más complicada que las decisiones que tomamos. Esta película comienza con todo. Peter se retrasó en un segundo trabajo debido a que tuvo que encargarse de algo como el Hombre Araña. Aquí vemos una complicación más, pero Peter intenta llegar como el Hombre Araña, fracasando en el intento por muy poco debido a que tuvo que detenerse para ayudar a un par de niños, lo que provoca su despido. Más tarde estuvo cerca de perder su trabajo sencillamente porque ya no quería que difamaran su labor. Aunque también es cierto que llevar una visión artística a un periódico amarillista no fue muy inteligente de su parte. Y lo peor de todo es que cuando recibe la paga, resulta que aquello no cubre un adelanto que había tenido que pedir, o sea que llegó sin nada y se fue con menos. En la escuela lo amenazan con reprobarlo y como cereza del pastel resultó que todo esto ocurrió en su cumpleaños.
Aquí nos damos cuenta en que si bien viviendo con Harry estuvo más o menos estable en su vida, viviendo por su cuenta no es capaz de equilibrar su vida normal con la vida del superhéroe, pero ¿podríamos culparlo? Por un lado tiene una vida ordinaria en la que tiene roces con su único amigo, no puede mantener demasiado contacto con Mary Jane por miedo a ponerla en peligro, y su tía May está peor económicamente, todo esto sin que él pueda hacer algo, mientras como el Hombre Araña es capaz de salvar la vida de las personas, y si como Peter Parker ha fallado en casi todo, al menos como el Hombre Araña está siempre que lo necesiten. Sin embargo, luego de su cena de cumpleaños, Peter comienza a ver cómo ser el Hombre Araña lo aleja cada vez más de sus seres queridos. Esto termina de cerrar al ver que luego de tantos meses Mary Jane ha comenzado a avanzar e inició una relación con alguien. Peter, deseoso de mantener al menos su vínculo con ella, decide intentar llegar a su obra para intentar quedarse con ella, descubriendo que al final el Hombre Araña se interpuso una vez más, provocando que no llegara a su obra y llevando a que no pudiera hacer más que ver cómo el hijo de su jefe está ahí para consolarla. Es aquí cuando por fin comienza a quebrarse y cuando se columpia una vez más buscando consuelo, notamos que el consuelo de ser el Hombre Araña ya no funciona. No funciona porque pasó de ver al Hombre Araña como esa parte de su vida que subfuncionaba a ser la parte que provocaba que ninguna de las demás lo hiciera. Luego de un par de días se encuentra con el Dr. Octavius, el cual le muestra otra perspectiva. Es cierto que el Hombre Araña puede ayudar a la ciudad, pero su inteligencia puede servir para beneficiar a toda la humanidad, y no solo eso. También le permitiría tener lo que debe quitarse siendo el Hombre Araña, una vida con Mary Jane. Más tarde, cuando todo sale mal, Peter se centra en ver cómo su amigo ahora lo desprecia cada vez más, lo que lo lleva a que una vez más comiencen a fallar sus poderes, incluso en la lucha contra el Doc Ock, donde sus poderes comienzan a fallar hasta el ataque de su tía, donde no volvieron a fallar al menos por un tiempo. Pero todo va a un punto final cuando en la fiesta del planetario, Mary Jane lo rechaza y su amigo Harry plantea el volver por completo su relación en contra del Hombre Araña, por lo que, visto que el Hombre Araña le impide estar con Mary Jane y viendo que Harry lo desprecia gracias a que no lo delata, sus poderes vuelven a fallar ahora de peor manera y Peter decide ir al doctor, donde le dan una posibilidad que él ya había descartado. Puede no ser el Hombre Araña, y aunque le duele fallarle a su tío Ben, por fin se siente libre, es capaz de dar el 100 en las clases y ya no tiene que correr cada vez que haya un crimen, pero pronto la ilusión se cae. No solo porque el crimen ha aumentado en su ausencia, además no ha podido ayudar a la tía May con sus gastos, Harry sigue sin hablarle y Mary Jane ya no quiere intentar nada con él. Más adelante, al ver que la tía May se culpa por la muerte del tío Ben, este por fin se confiesa y le dice la verdad, viendo que ésta lo rechaza y no solo esto. Tiempo después, durante un incendio, Peter arriesga su vida sin pensarlo para salvar a una niña, descubriendo que aun cuando casi no lo logra, una persona no pudo salir. Esto lo atormenta porque sabe que el Hombre Araña habría salvado a todos, y porque Peter no fue capaz de proteger a todos y tampoco pudo ayudar a sus seres queridos. Pero en medio de toda su confusión, tiene una conversación con su tía donde ésta lo insta a seguir luchando, aun cuando deba mantenerse firme y renunciar a aquello que más quiere. Con eso en mente, sabiendo que lo necesitan, trata de volver a ser el Hombre Araña, pero esto aún no es lo que quiere, así que no funciona. Más tarde, Mary Jane le llama para hablar con él, donde Peter decide dejar por completo su vínculo con ella al creer que es lo mejor. Pero pronto, con la llegada del Doc Ock, Peter recupera su motivación para ser el Hombre Araña, no porque lo necesitan, sino porque aceptó ser el Hombre Araña. Durante la pelea se nota que esta vez se lo toma en serio y si bien mide su fuerza para no lastimarlo, sí intenta inmovilizar a Doc Ock para conseguir el paradero de Mary Jane. Pero al ver que los que se encuentran en el tren corren peligro, decide concentrarse en el tren y usa toda su fuerza para detenerlo, quedándose sin la capacidad de seguir luchando, pero viendo cómo los ciudadanos lo apoyan y lo ven como uno de ellos, al punto de desear protegerlo. Aún con todo, el Doc Ock lo derrota y Peter despierta atado en la habitación de Harry, optando por centrarse en lo importante. El Doctor Octopus se propone crear una nueva máquina que podría volar la ciudad. De ahí que decide dejar de lado la plática con Harry y centrarse en buscar esa máquina para destruirla. Durante su última batalla, luego de derrotarlo, intenta razonar con él al ver que la máquina no se apaga, llegando a él no como el Hombre Araña, sino como Peter Parker, quien ayuda al Dr. Octavius a volver en razón, salvando a Mary Jane. Es cuando por fin hablan y Peter se sincera,
Jazz decidió quedarse como el Hombre Araña y para hacerlo no puede arriesgarse a poner a Mary Jane en riesgo, de ahí que la deja y se retira a su casa. Pero nuestro héroe no contaba con una cosa. Mary Jane es una persona y puede tomar sus propias decisiones, y aceptó el riesgo de estar con él. Y la película concluye así, con Peter aceptando ser el Hombre Araña, recuperando su relación con su tía May y estando con Mary Jane, mostrando que por fin su vida estará bien. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando Peter está demasiado bien? En esta película, Peter por fin se ve mejor con su vida. La ciudad lo respeta, la relación con Mary Jane está mejor que nunca, se lleva bien con su tía May y lo único que le queda por resolver es su relación con Harry. Sin embargo, Peter intenta resolverla de todos modos. Lamentablemente, la realidad se impone una vez más a lo que él quiere y aun cuando le ofrece a su amigo la verdad, este ya no está dispuesto a hablar, solo quiere vengarse de Peter. Y él, al no querer lastimarlo, decide tomar acción evasiva, intentando perderle el rastro. Pero al no lograrlo, decide tratar de noquearlo, algo que no sale tan bien. Viendo el daño que le causó a Harry, lo lleva pronto al hospital y pese a que tuvo un par de horas de preocupación, ocurre algo que no esperaba. Harry no recuerda nada, y no solo eso, todo parece que volvió a ser como antes, pues Harry ahora era como Peter lo conocía antes de la muerte de su padre, recordándola pero olvidando el hecho del Hombre Araña. Ahora la relación con su tía May y con sus amigos está mejor que nunca y como cereza del pastel y muestra de la aceptación nueva de la ciudad hacia él, se le entregará la llave de la ciudad por rescatar a Gwen Stacy, la hija del capitán. Pero hay un problema con esto, y es que Peter durante toda su vida se acostumbró a ser el rechazado, o al menos a ser el ignorado, y ahora que todo el mundo lo quiere e incluso que las personas ajenas a su círculo social lo admiran, pues se le sube un poco a la cabeza, comenzando a portarse mucho más arrogante y mucho más presumido, al punto de, solamente porque el público se lo pidió, besar a Gwen Stacy en frente de su novia. Pero más tarde nos damos cuenta de que esas actitudes no solo son con el público, pues durante su primer enfrentamiento contra el Hombre de Arena, sin cuestionarse cómo es que un hombre logró robar un carro blindado, este se lanza confiado a atacarlo, recibiendo una sorpresa al ver que el poder que muestra Flint Marko es muy superior al suyo. Luego de que el Hombre de Arena escapara, Peter intenta mantener su vida, sí, igual de confiado que como hace un momento, optando por pedirle matrimonio a Mary Jane sin alterar en lo más mínimo sus planes y sin cuestionarse si esta Mary Jane llegó a pensar algo respecto al beso que le dio la admiradora enfrente de ella. Incluso su ensimismamiento es tal que en vez de preocuparse por eso o por plantearse cualquier posibilidad, simplemente se empieza a formar escenarios en el aire en el que es aceptado como el futuro esposo de Mary Jane y como ésta, conmovida por lo que hizo, terminaría al borde de las lágrimas. Por suerte, la realidad una vez más se impone y Mary Jane le empieza a reclamar por lo sucedido, pero Peter, al estar demasiado confundido por no haber prestado atención, no comprende a qué es a lo que se refiere ella o cuál es el problema real. Con todo, el siguiente día intenta hablar con ella, pero pues obviamente no es capaz de hacerlo, y cuando parece que por fin ésta va a tomar su llamada, resulta que le llamaba el capitán Stacy de la policía de Nueva York, el cual le revela un dato del pasado que él creía ya haber dejado atrás. Y es que el hombre al que persiguió durante la primera película, a aquel que lo llevó a tener las ideas nuevas sobre la responsabilidad y ser el Hombre Araña, nunca estuvo involucrado en el asesinato de su tío Ben. Ese título le corresponde a Flint Marko, el hombre al que se cruzó con su camino en un par de días antes, y él mismo, que sin ningún tipo de piedad, había abierto un camión blindado sin importarle la seguridad de los rehenes. Es así que con esto en mente, Peter Parker comienza a hacerse una idea en su cabeza en cómo, obviamente, Flint Marko atacó al tío Ben sin motivo aparente, portándose como un auténtico villano que le arrebató la vida simplemente porque estaba en su camino. Cegado por estos sentimientos, reclama a la policía el no haber anticipado esto o mínimo habérselos comunicado como familiares del tío Ben, llegando a su casa lleno de rabia y dispuesto a buscar al asesino de su tío para por fin concretar su venganza. En este punto Mary Jane decide dejar todo de lado para intentar consolarlo, pero Peter, presa de la rabia y la culpa por lo que había hecho años antes, decide despreciar esa ayuda, centrándose solamente en buscar a Flint Marko, quedándose dormido mientras esperaba su futura llegada para ir a atraparlo.
Es entonces en donde la combinación de la frustración de todo lo que pasó en el día y los recuerdos de la noche en que su tío falleció, él comienza a ser atormentado por pesadillas que no hacen más que nublar su juicio y aumentar su odio contra el hombre de arena, dejando todo servido para que el simbionte se alimente de esas emociones. Por un momento despierta y observa cómo un ente comienza a absorberlo, pero ya es demasiado tarde y pierde la conciencia una vez más. Pero al despertar descubre varias cosas. La primera de ellas es que su traje es de otro color. La segunda es que, de algún modo que no sabe, apareció junto a un rascacielos. Y la tercera cosa nubla todo lo demás. De pronto se siente mucho más fuerte, mucho más ágil y mucho más eufórico, dando un paseo rápido por la ciudad solo para ver sus nuevas habilidades, sin detenerse a medir las consecuencias o la posibilidad de llegar a herir a alguien, pues se columpia justamente al ras de la calle, aún entre los autos, sin fijarse para nada en el tráfico. Con todo, no se ha dejado llevar por completo por la emoción y comienza a cuestionarse el origen de ese nuevo traje, así que corta una muestra y se la entrega al Dr. Connors, el cual le advierte que por ningún motivo debe conservarlo. Peter decide hacer caso a esto y regresa a su casa. Con lo que no contaba es que al volver se encuentra con una nueva pista de Flint Marko. Quiere ir por él para obtener su venganza, pero por otro lado sabe que con su propia capacidad física no es capaz de detenerlo. Es entonces que decide usar el traje una última vez, solamente para pararlo. Con lo que no contaba él es que aquel traje solamente sirve para alimentar su rabia contra Flint Marko, contra el cual desgrita toda su frustración, básicamente golpeándolo durante todo el viaje en el metro, y cuando se le presenta la oportunidad, asesinándolo sin ninguna piedad. Con todo, Peter aún no es consciente del todo de sus acciones y decide regresar a su casa sin quitarse el traje, pero después de mostrarse violento con su casero, sin importarle el hecho de que en realidad tiene razón para estarlo porque no ha pagado la renta, Peter comienza a recuperar un poco el juicio, por lo que se quita el traje sin pensarlo mucho. Pero aún queda un mínimo de influencia del traje dentro de él, pues va a visitar a la tía May y aún con un deje de victoria, le comenta que fue capaz de derrotarlo e incluso de arrebatarle la vida. Por suerte la tía May una vez más le devuelve los cabales, demostrándole que dejarse llevar por las emociones y por la venganza rara vez resulta en algo bueno, pues esto poco a poco te comienza a volver en alguien que no eres. Así intentando dejar todo atrás y volviendo a ser el Peter que era antes, o al menos eso según él. Con lo que no contaba es que Mary Jane lo termina dejando, y no solo eso, sino que descubre que todo fue una estratagema por parte de Harry, quien recuperó sus recuerdos y ahora no solo sabe quién es, sino que quiere ir a confrontarlo. Una vez más, al estar impactado por estos dos golpes emocionales, Peter deja todo de lado y vuelve a ponerse el traje, yendo directamente a luchar con Harry. Esta vez ya no quiere razonar con él, ese tiempo ya pasó. Ahora lo único que quiere es derrotarlo y humillarlo, cosa que consigue después de una larga batalla en la que le deja obvia su superioridad. No era que Harry fuera más fuerte que él desde el principio, era solo que Peter no había querido hacerle daño. Y ahora, luego de haberlo derrotado y después de haberlo humillado con sus palabras, decide irse, no sin antes dejarle un pequeño regalo de despedida. Ahora ya es demasiado tarde para Peter, el traje ha tomado control total sobre él. Y es así que esta vez, luego de ver que Eddie Brock lo está difamando, decide exponer la verdad frente a todo el diario El Clarín. Ahora ya casi no habla con la tía May, Mary Jane obviamente no está hablando con él y Harry está demasiado asustado para acercarse a su vida. Pero esto ya no le importa a Peter porque el traje ya lo ha influenciado. Es así que Peter, en un intento por dejar de lado lo mal que se siente por todo lo que ha pasado, comienza a dejar que el traje decida por él sobre qué hacer, haciendo que se vuelva mucho más confiado, mucho menos prudente respecto a las cosas que hace por las calles, y mucho menos inhibido, siendo prácticamente lo opuesto a lo que él había sido en un principio. Es así que, presa de un capricho en querer ganarse una revancha contra Mary Jane, decide invitar a Gwen Stacy a salir, llevándola justo al lugar en el que ella trabajaba. No solo restregándole el hecho de que ahora tiene una nueva novia que es justo de quien ella sospechaba,
sino que además la deja en ridículo en medio de su trabajo. Pero algo le sorprende, y es que esto no le causó satisfacción alguna, ni siquiera se le ve contento. E incluso cuando va a hablar con Mary Jane solamente para humillarla aún más, no siente ni la más mínima satisfacción, por lo que se limita a mostrarse como este chico confiado y despreocupado. Todo hasta que lo quieren echar. Es ahí cuando se deja llevar una vez más por las emociones y comienza a golpear al guardia de seguridad, sin medir sus consecuencias, golpeando también a Mary Jane en el proceso. Y esta vez se toma la molestia de mirarla, notando un cierto miedo en sus ojos. Es entonces que una vez más comienza a pensar en lo que hace, reflexionando sobre en quién se ha convertido y sobre cómo ahora ni siquiera él mismo se reconoce. Lleno de dudas respecto a lo que pasa, decide ir a la iglesia a reflexionar, bajando justo en el campanario, decidiendo que a final de cuentas el traje lo ha convertido en alguien que definitivamente no quiere ser, intentando quitárselo solo para descubrir que en realidad desde hace algún tiempo el traje ya había tomado posesión de su cuerpo, así que ya no le es posible quitárselo. Aún con todo intenta forcejear con el traje, descubriendo que el sonido fuerte de la campana lo debilita y aprovechando esta debilidad para deshacerse de él de una vez por todas, o al menos así lo piensa él. Cansado por haberse quitado el traje, se retira a su casa y intenta relajarse un poco, pero no le es posible porque los pensamientos de todo lo que ha hecho lo atormentan. Ha dejado malherido a su amigo, ha herido emocionalmente a Mary Jane y ha quedado como un idiota en su trabajo. Una vez más, su tía May deduce que le sucede algo, así que va a visitarlo y lo consuela, aconsejándole que debe perdonarse a sí mismo y decidirse a arreglar las cosas. Pero tal vez es demasiado pronto, pues cuando Peter va a intentar hablar con Mary Jane, pierde el valor y decide irse a su casa, dejar que el tiempo pase y que sane algunas heridas antes de que él decida arreglar todo. Pero una vez más, esta es una película de superhéroes y no tenemos tiempo para las expectativas de nuestro protagonista, porque pronto Mary Jane es secuestrada y sus dos enemigos, Flint Marko, quien no ha muerto sino que se ha regenerado y busca venganza, y Venom, el traje que una vez rechazó, se unen en un intento de acabar con él. Peter sabe que debe ir a rescatar a Mary Jane, pero no es tonto y conoce sus limitaciones. Venom tiene sus mismas habilidades y Flint Marko es aún más fuerte que él, así que él solo no es capaz de derrotar a los dos. Así que, sin estar del todo seguro, decide ir con la única otra persona que conoce que podría ayudarle, Harry, descubriendo por fin las consecuencias de su anterior altercado. Harry ya no lo va a atacar, pero lo desprecia, y claramente no considera que merezca su ayuda. Aún así, Peter intenta razonar con él, diciéndole que más allá de si se llevan bien o mal, Mary Jane los necesita. Pero Harry no acepta, y Peter no está dispuesto a dejar que Mary Jane perezca. Es así que se lanza a luchar contra los villanos, tomando como decisión primero concentrarse en salvar a Mary Jane y luego pensar en cómo derrotar a sus enemigos. Con lo que no contaba es que ambos enemigos ya habían urdido un plan, en el que sería atraído por Mary Jane y Venom lo llevaría a una trampa en la que Flint Marko sería el encargado de acabar con él. Peter intenta razonar con Eddie Brock, pero ya no es posible, el traje lo ha consumido por completo. Y no intenta siquiera razonar con Flint Marko, porque en la lucha no tiene ni una mínima oportunidad. Todo parecía perdido para Peter, hasta que, en un momento decisivo, llega su amigo y lo rescata, optando por unir fuerzas, una vez. Logran rescatar a Mary Jane, pero pronto el arenero separa a ambos amigos, por lo que mientras Harry logra deshacerse del arenero, Peter es atrapado por Venom, quien es inmune a su sentido arácnido y logra acorralarlo, atándolo y luego golpeándolo. Peter una vez más intenta razonar con Eddie, pero ya no tiene oportunidad, ya que ha sido completamente consumido por la ira y la venganza. Es entonces cuando Harry una vez más lo rescata, quedando noqueado por Venom, pero dándole a Peter una pista sobre cómo acabar con él: el sonido. Lamentablemente no hay tiempo para pensar, porque Venom ya se ha arrojado contra él, y justo cuando parecía que todo acababa para Peter, resulta que Harry se había puesto frente a él.
Es entonces que Peter por fin consigue la fuerza para romper las telarañas que lo ataban y utiliza unos tubos para hacer el sonido suficiente para derrotar a Venom. Después de un poco de esfuerzo logra quitarle el traje, descubriendo que aquel ser ya se ha convertido en algo mucho más poderoso que lo que en un principio él había visto, decidiendo que la única manera de derrotarlo definitivamente es acabando con su vida. Es así que toma una granada explosiva del duende y la arroja contra el simbionte, esperando que eso sea suficiente para acabar con él. Pero hay algo con lo que no contaba, y es que Eddie intenta salvar el traje, sin conseguirlo y pereciendo ambos en el intento. Peter una vez más está demasiado devastado por haber visto la muerte de 2 personas. Pero, en medio de todo esto, tiene una última conversación con el arenero, en donde éste le revela por fin la verdad de aquello que tanto atormentaba a Peter. Sabe que no estuvo bien lo que hizo Flint Marko, pero ¿estuvo bien lo que él hizo? Dejarse llevar por sus emociones negativas, dejando que el traje tomara control de él y lastimando a todos sus seres queridos. ¿Estuvo bien que toda su frustración y la poca gana de quitar el traje y destruirlo provocaran que llegara un enemigo que acabó con aún más vidas? Es entonces que Peter llega a la conclusión que no puede juzgar a Flint, dejándolo escapar. Es entonces que por fin Peter aprende la lección y decide tomar un mejor camino, encontrándose con Mary Jane una vez más, como 2 personas que han pasado por un camino largo y que deciden perdonarse por sus errores, cerrando la película con un baile entre ellos 2. Una de las cosas más destacables de la saga de Sam Raimi es el cómo se va manejando su protagonista, siendo en la primera cinta en donde él aprende a tomar responsabilidad de sus poderes y no abusar de ellos, pasando de ser un chico inseguro y egoísta a ser un héroe que está dispuesto a luchar para proteger a los demás, sufriendo las consecuencias por esto en la segunda entrega, en donde se centra tanto en ser Spider-Man que Peter Parker termina siendo relegado, haciéndolo sufrir y culpando justamente al Hombre Araña entre todas estas consecuencias, pero aprendiendo también, gracias a la lucha contra el Doc Ock, las consecuencias por dejarse llevar por su propio egoísmo, entendiendo que debe ser lo correcto independientemente de lo que los demás piensen de él, siendo la tercera entrega en donde parece haber un retroceso, pero en realidad donde más se desarrolla el protagonista. Porque piénsenlo, Peter pasó de ser alguien que no era notado a ser alguien que fue odiado y repudiado por lo que hacía, iniciando la tercera entrega en donde él ya es reconocido por toda la ciudad como un héroe e incluso en sus clases como un genio. En resumen, pasó de no tener nada a tener todo prácticamente de forma abrupta. Entonces es lógico que alguien que ha pasado por tanto se termine dejando llevar por todas las cosas buenas que le empezaron a pasar. Y eso justamente sentó las bases para que estuviera en la situación perfecta para dejarse poseer por el simbionte, pasando en esta cinta de ser un ególatra a quien ya nada más le importa lo que le está pasando a él, a volver a sus orígenes, a ser ese chico humilde que decidió usar sus poderes para hacer lo correcto, cerrando hasta cierto punto su evolución y comprendiendo ahora sí los puntos importantes para ser un héroe, eliminando también esta escala de blanco y negro con el que él había visto las cosas en sus 2 primeras cintas, siendo el negro el ocupar sus poderes para el mal, definiendo el mal como cualquier cosa que no se ayudara a los demás, y pasando gracias al Hombre de Arena a esta escala de grises en la que él comprende que a veces las circunstancias te llevan a hacer cosas que parecen no estar del todo bien, poniéndose en su lugar gracias a que él también se dejó llevar por sus poderes al usar el simbionte, siendo por esto la película que tiene una conclusión mucho menos sorprendente, ya que en las primeras 2 películas terminaban con el Hombre Araña columpiándose, viéndose por la ciudad como se muestra mucho más seguro de sí mismo, mientras que en esta tercera entrega se le muestra mucho más resignado, mucho más moderado, acercándose al amor de su vida y perdonándose mutuamente por todos los errores que cometieron. Habría sido interesante ver qué le deparaba al personaje después de todo este aprendizaje, pero como ya sabemos eso nunca lo vamos a ver. Y lo mejor es que gracias al trabajo que hizo Sam Raimi realmente no es tan necesario saber qué pasará después, pues justamente a lo largo de las 3 películas supo desarrollar al personaje al punto en que cada película en sí parecía tener su propio cierre.
Digo, no por nada, este Spider-Man es justamente de los más recordados y de los más añorados por muchos de los fans, porque más allá de enseñarse batallas increíbles o villanos que se muestren demasiado poderosos, nos muestra personas y nos muestra un héroe que poco a poco va evolucionando, aprendiendo de sus errores, pero también de los errores de sus villanos, usando cada conexión que tiene con el mundo para mejorar y ser una persona mucho más humana, pasando de ser Peter Parker a ser el Hombre Araña. Y bueno, este fue el camino del Peter Parker de la saga Raimi. Bueno, fue un poco largo, o bueno, bastante largo, pero necesario para entender todo el desarrollo que tuvo el personaje a lo largo de su saga. Ahora cuéntenme, ¿ya habían notado todo el avance que tuvo el Hombre Araña? ¿Ya habían visto el camino de Peter Parker desde esta perspectiva? Pueden contarme todas sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. También si les gustó el video no olviden suscribirse porque subo video todos los meses. Y si les gustan también los videos sobre psicología y literatura, pues están de suerte porque subo video, o al menos trato de hacerlo cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.